Hola, ¿qué tal gente de Codelines? En este video estarán aprendiendo cómo consumir un servicio web utilizando la API Fetch usando JavaScript. ¿Estamos? Así que voy a hacer algo muy sencillo. Como pueden ver, aquí en Sublime Text tengo un folder con el nombre de JavaScript y dentro de ello hay dos folders, uno que es CSS, en este caso no lo vamos a utilizar, el otro sería el folder con el nombre JS y dentro de aquí tenemos dos documentos, uno de ellos es prueba.js y el otro es script.js, que en este caso vamos a hacer solamente uso del documento prueba.js. Si yo me dirijo a ese documento prueba.js, pues básicamente no tiene nada por ahora, pues porque lo que vamos a hacer va a ser desde cero. Y vemos que por acá también tenemos un documento HTML, otro documento PHP, que es el que va a servir como servicio web. Y también tenemos un documento HTML con el nombre web service, que es el que se está visualizando acá. En este documento HTML con el nombre web service, pues tiene una estructura muy básica del HTML, donde pues tiene una etiqueta de título y un enlace mediante el uso de la etiqueta script con el atributo CRC, apuntando a lo que sería al documento prueba.js. Y vemos que le estamos indicando que ese documento se encuentra en la siguiente ruta, que está dentro de la carpeta JS. Ahí podemos encontrar al archivo prueba.js, que es básicamente este que tenemos acá, que pues no tiene nada. Por el lado del servicio web que estamos utilizando, en este caso sería el archivo con el nombre servicio.php, que es el que tenemos acá. Pues es un archivo PHP con unas instrucciones supremamente básicas, en donde requiere que se envíe mediante el uso del método post un valor y pues ahí se hace una validación de que lo que se está recibiendo no sea igual a cero, ni vacío, ni nulo, ni undefined. Y pues eso ya retornaría o ya nos devolvería a nosotros en el JavaScript una respuesta como tal. Antes de iniciar, pues lo que voy a hacer es explicar un poco qué nos permite un servicio web o una API dentro del mundo del desarrollo. Pues básicamente, definiéndolo de una manera sencilla, pues permite comunicar dos aplicaciones en sí, sin necesidad de estar echándole mano a la aplicación con la que se quiere comunicar. ¿Estamos? Como pueden ver, el servicio acá está hecho en PHP y vamos a comunicarnos mediante JavaScript. Vemos que son dos lenguajes distintos como tal, pero pues acá en el servicio web, acá en el servicio de PHP me está diciendo que solamente le envío una información y para de contar, que él hace el resto. Entonces, para hacer eso posible, vamos a definir una variable mediante el uso de la palabra reservada var, ¿ya? Con el nombre que sea data. Y pues mediante el signo o el símbolo de igual, le estoy indicando que va a almacenar un valor como tal. ¿Estamos? Y aquí voy a crear una nueva instancia de la clase FromData. Cuando digo una instancia de la clase FromData, pues básicamente lo que hace es tener un objeto hijo que va a tener pues las mismas propiedades de esta clase FromData. ¿Estamos? Y esa clase FromData pues lo que hace es algo muy sencillo, que es lo siguiente, es poder almacenar información de manera organizada con un índice, y ese índice pues obviamente debe tener un valor, que básicamente va a ser como un objeto que tiene una propiedad y
tiene un valor. ¿Estamos? Bueno, vemos que básicamente pues estamos tratando de organizar una información, pero hasta el momento esa información está vacía. Para poder organizar una información, pues debemos asignársela. Para eso accedo a la variable data, que básicamente ya me representa al formato from data. ¿Estamos? Y invoco al método append para poderle asignar información. Entonces, como ya dije, esto es un objeto en donde me pide una propiedad y que a esa propiedad debo de asignarle un valor. Entonces, para saber qué propiedad, cuál va a ser el nombre de la propiedad, debemos tener en cuenta cuál es el nombre por el cual va a identificar el valor el servicio web. Vemos que acá está requiriendo que el envío de la información sea mediante uso del método post y que esa variable que se esté enviando por ese método tenga el nombre número. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me da a entender eso a mí? Que el nombre del atributo que voy a enviar debe coincidir con lo que yo estoy enviando acá. ¿Para qué? Porque si yo coloco aquí número con un valor de 30, entonces dice, ay, miremos qué tanta información está enviando. Bueno, enviaron 5 variables, pero ninguna de esas tiene el nombre número. Entonces, pues no la va a encontrar jamás. Entonces, por eso tiene que tener exactamente como requisito el nombre de la variable que vamos a enviar, pues para que acá en el servicio se pueda capturar. O sea que digamos que es un requisito, que debo enviar una variable, o sea, para que sea más suave esto. El requisito es que se envíe una variable con el nombre número, que eso es lo que me está pidiendo acá el servicio web. Entonces coloco acá número como nombre del atributo, ¿ya? Ahora lo siguiente es asignarle un valor a esta variable. Entonces pongámosle 50, por ejemplo. Porque me está diciendo es que le envío una variable con un valor independientemente qué valor sea. ¿Estamos? Ya tenemos esta información organizada y parametrizada, por decirlo así. Ahora se viene la parte divertida, que es donde invocamos al método fetch o a la API fetch, que básicamente me va a permitir invocar o llamar al servicio como tal. Entonces, en primera instancia, lo que va a hacer es requerirme lo que sería la ruta donde se encuentra alojado el servicio web. Como estamos trabajando de manera local, utilizando el servidor local SAM, vemos que el nombre de mi proyecto se llama JavaScript. Como estamos trabajando de manera local, vuelvo y reitero, vamos a hacer uso del protocolo HTTP. Entonces colocamos HTTP // con la palabra reservada localhost, indicándole que estamos trabajando en un ambiente local. Vamos a dirigirnos hacia el proyecto donde se encuentra ubicado el servicio, que en este caso es JavaScript. Entonces colocamos aquí JavaScript. ¿Estamos? Y finalmente apuntamos al archivo PHP que nos está sirviendo como servicio web. En este caso es servicio.php. Siguiente a esto, debo definirle las características de cómo debo enviar la información. Ya vimos que tiene dos requisitos. Que debo enviarle una variable con el nombre número, con cualquier valor, y que esa variable sea enviada por el método post. Entonces acá llamo a un atributo que se llama method para poder definir el método de envío de la data. En este caso va a ser post. ¿Estamos? Y como siguiente atributo va a ser la información que voy a enviar. Para eso llamo
a este personaje que es Barry. Y ahí le paso lo que sería la información que está organizada dentro de la variable Dara. ¿Ya? Estamos porque aquí pues lo que hicimos fue invocar como este pequeño formato para que lo organice y luego lo llenamos. Quiere decir de que ya hay una información almacenada dentro de la variable Dara. ¿Estamos? Ahí ya está. Entonces ya le estamos diciendo ahí de que vea personaje, ya le estamos mandando lo que usted necesita, mándenle una respuesta. Para poder capturar esa respuesta que me hace servicio web, voy a hacer uso del método den, ya que este me permite capturar lo que son las promesas, porque eso es una particularidad o es una característica que tiene el método fetch, que básicamente cada vez que hace una petición, ya sea por el protocolo HTTP o HTTPS, lo que hace es devolver la información como una promesa. ¿Estamos? Y pues para poder capturar esa promesa y posteriormente poderla leer como texto plano, pues en primer lugar voy a invocar el método den, pues para que me diga, vea señor, usted me mandó una promesa, ahora necesito yo capturarla. Entonces en el método den voy a definir aquí una función que va a recibir como argumento el siguiente parámetro, que va a ser response. Y el parámetro o el argumento response pues va a ser la respuesta de ese servicio. ¿Estamos? Pero en este caso esa respuesta va a estar, digamos que en un formato del cual nosotros no vamos a poderlo leer, por decirlo de esta manera sencilla. Así que yo voy a hacerle aquí un return a esta información, pero voy a convertirla en texto plano. Entonces llamo a la información que tiene el parámetro response. Invoco al método test para que eso me quede en texto plano. Vamos a hacer un repaso aquí. El método fetch me devolvió una respuesta envuelta en lo que fue una promesa. Y el método den la captura esa promesa, pero lo que quiero es, aparte de capturarla, que sea leíble por el usuario. Entonces lo que hace es hacer un return, que básicamente es devolver de nuevo esa promesa, pero en un formato de texto plano. Entonces, para que esa promesa no quede en el aire y podamos capturarla y ahora sí poderla leer, vamos de nuevo a invocar al método den. Entonces colocamos den función y pongámosle aquí texto, por ejemplo, al nombre de este argumento o parámetro. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que el nombre de estos argumentos o parámetros son libres. ¿Ya? Eso lo definen ustedes. En este caso yo lo definí así. Y ahora por último voy a invocar al console.log para que me imprima el valor de esta promesa como tal. Ahora vengo al navegador, refresco y vemos que acá en la consola tenemos la siguiente información. Información enviada correctamente. Quiere decir que esa fue la respuesta que nos envió el servicio web. Así que de esta manera, muy fácil y muy sencilla, podemos consumir servicios web que requieran un envío de información. ¿Ya? En caso de que ese servicio web solamente fuera para consultar información, pues acá no deberíamos colocar el atributo body ni pasarle información, sino que solamente definir el método por donde se va a consultar la información, ya sea por el método get o el método post. ¿Estamos? Así que cualquier duda, cualquier inconveniente lo puedes dejar en la caja de comentarios. Les mando un saludo, un gran abrazo. Chao, chao.